es tu aliento en mí, tu presencia santa, viviendo en mí. Ministerio de Comunicaciones Cielos Abiertos presenta su programa Vida Sin Límites, bajo la conducción del hermano Rolando Milchío. Sean todos bienvenidos. Hablándome a mí, estoy desesperado por ti. Muy bien, damos gracias, Señor, la bella oportunidad que nos brinda de estar con todos ustedes en este precioso día, de poderles saludarles a todos con la gloriosa paz del Señor y Salvador Jesucristo. Nos alegramos mucho de poder estar un día más disfrutando del favor y de la misericordia de Dios y poder salir por medio de estos medios de comunicación con el programa Vida Sin Límite. Los teléfonos están saliendo en su pantalla para que usted también pueda irse integrando y irse conectando con nosotros. Estamos disponibles acá para poder recibir sus llamadas también telefónicas y poder a la vez también orar por alguna necesidad que usted pueda tener. Vamos a orar para dar inicio a este programa en esta tarde en el nombre del Señor. Nos ponemos de acuerdo y oramos. Amado Padre y Dios Todopoderoso, delante de tu presencia, en calidad de hijo, Señor, por el camino nuevo, Padre, que tú, Señor, trazaste plan a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, y pasado el velo entramos al lugar santo para adorar, para bendecir, para exaltar tu nombre, Señor, y proclamar tu nombre, Señor, a donde llegue, Señor, esta sintonía. Pedimos, Señor, que la gracia, el favor y el poder tuyo se empiece a mover grandemente, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Señor, desde este lugar, Padre, pedimos, Señor, tu presencia. Pedimos, Señor, tu compañía y tu inspiración de tu Espíritu para ir trasladando, Señor, Padre, Señor, el reino de Dios que se haya pasando de vasija en vasija. Pedimos tu compañía, pedimos tu gracia y tu buena voluntad para con nosotros y que este programa llegue, Padre, como un olor grato y tú seas el centro de todas las cosas y que tome todo el control, Señor, y el poderío. Damos honra y gloria a ti, pedimos tu bendición en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Bien, damos muchas gracias a Dios por la oportunidad que nos ha brindado y poder estar con todos ustedes, en poder acompañarnos en este programa Vida Sin Límites. Su servidor en Cristo, Rolando Milchío, acá de los estudios de la radio. Estamos saliendo hacia muchos lugares y esperamos que usted vaya ya compartiendo esta señal y pueda alcanzar algunas promesas que son vigentes para este tiempo que Dios tiene para aquellos que aman su venida. Damos honra y gloria al Señor y nos permite hoy día salir a través de este medio. Señor, que el Señor sea muy glorificado en este lugar y a través de toda esta señal. Vamos a ir con un tema de alabanza y después vamos a estar pudiendo tener lo que es un devocional y poder estar conversando con respecto a la esclavitud. Muchas veces el tema pasa por muchas situaciones y esperamos que usted pueda entender que hay una esclavitud y solamente hay alguien que puede liberar a la persona de esa esclavitud. Vamos con un tema de alabanza seleccionado para todos ustedes.
diste vida, me diste amor. Tu sangre el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecado. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Tú, Rey y Señor, no soy esclavo, por ti libre soy. Fiel, eres redentor, abriste el camino y me diste perdón. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecado. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecado. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. La cruz habla de amor,
Bien, damos muchas gracias, Señor, de poder estar ya en este programa Vida Sin Límites. Vamos a hablar un poco de muchas cosas que hoy día el hombre mira de un punto de vista distinto, y gran parte de muchos de ellos están siendo muchas veces en este sentido están saliendo muy alcanzados por muchas cosas, porque el Señor Todopoderoso sigue siendo vigente y sigue siendo fiel. Bien, damos gracias a Dios. Vamos a tomar un tema para un devocional en este día, como es la esclavitud, que hemos estado hablando, y vamos a tomar el libro de San Juan, capítulo número 8, versículo 31 hasta el 36. Leemos las escrituras, dice así: en el nombre poderoso de Jesucristo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos. Entonces, y nadie, como dice, tú serás libre. Jesús respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo del Hombre liberare, seréis verdaderamente libre. Bien, vamos a hablar un poco, ya que el teléfono está sonando constantemente, con respecto a lo que es la esclavitud. Bien, en cuanto a la esclavitud, nosotros muchas veces no entendemos esta faceta y no comprendemos la realidad del hombre. El hombre, en muchas circunstancias, en la sociedad en la cual vivimos, de una y otra forma se siente esclavo de algo y necesita ser liberado de esto. Entonces, la única forma de salida que tiene el hombre es para ser liberado del sistema, para ser liberado del sistema pecaminoso y dejar de ser influenciado por otro y poder caminar en equilibrio y en libertad. Y vamos a hablar de una libertad. Y para eso vamos a tener que entender al hombre. Y cuando hablo del hombre, estamos hablando de la mujer también. El hombre tiene conciencia de sí mismo. Yo, usted y toda la humanidad tiene conciencia de sí misma. Sabemos qué hacemos, sabemos lo que no hacemos y lo que dejamos de hacer también. Tenemos conciencia. Entonces, también el hombre o la mujer tiene un espíritu para comunicarse con Dios. Nosotros hoy día tenemos un espíritu propio para podernos comunicarnos con Dios y relacionarnos con Dios. Entendiendo, sí, que la existencia de Dios es real, porque Él creó todo y no nos creamos nosotros mismos, sino que Él lo hizo todo. Y también el hombre tiene un cuerpo para adorar a Dios y para servir a Dios. Si nos fijamos y tenemos la oportunidad de conocer quién es el hombre, tiene una conciencia de sí mismo, tiene un espíritu para adorar a Dios, tiene un espíritu para comunicarse con Dios, tiene un cuerpo para adorarlo y también para servirlo. Todos somos seres, en otras palabras, todos somos seres morales y racionales a la vez, que tenemos entendimiento, que tenemos conocimiento de muchas cosas. Por lo tanto, el hombre de este siglo muchas veces ha sido esclavizado. Y hoy día vamos a hablar de la esclavitud natural. Muchas veces esta sociedad esclaviza a los hombres. Años atrás existió la esclavitud. Los siervos, esclavos. Cuando hablamos de siervos estamos hablando de un esclavo que sirve a un amo y a un señor.
Entonces existe la esclavitud natural y antes se ponían unos aros para marcar la posesión, las propiedades que a él le pertenecían. Entonces la sociedad hoy día pecaminosa o el sistema a muchos hoy día lo tiene esclavizado en muchas áreas de la existencia de la vida, el cual hoy día está sucumbiendo a toda la sociedad. Por ejemplo, muchos hoy día están siendo esclavos de una banca mundial donde tiene el dinero y muchos están esclavos a través de deudas. Y el acreedor trata de buscarle porque no se sienten libres y están inquietos porque no pueden salir de esa deuda. Y continúan con otra y con otra. Y siguen siendo un esclavo de las cosas, de un sistema que el hombre hoy día ha traído a esta sociedad. Otros están siendo esclavos en el área de la parte sexual. Se sienten hoy día, no pueden salir de esa área, no pueden encontrar una liberación a sus deseos pecaminosos sexuales. Otros en el orgullo, otros en los vicios, creo que es hoy día el flagelo de la droga, y están siendo esclavos en muchos vicios, en otra ideología política, y etcétera, etcétera. Hoy día hay mucha esclavitud. Si miramos de un punto de vista, el hombre hoy día no camina libremente, porque sigue siendo un hombre esclavo, y esa es una esclavitud natural. Pero también existe una libertad espiritual. Y la libertad espiritual, la Biblia nos enseña acá, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Lo que hemos leído. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice tú seréis libre? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Hay una esclavitud del pecado. Cuando el primer hombre pudo traspasar la línea prohibida, transgredió la ley de Dios, erró el blanco, en otras palabras, pecó delante de Dios, pasó a ser esclavo del diablo y del mundo el cual vivía. Y de esa esclavitud natural para muchos, el Señor también hoy día nos da una salida a una liberación, a una libertad espiritual que la encontramos en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Alguien dijo, estando Jesús en la tierra, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces hay un camino para lograr esa libertad, que es la palabra de Dios, que es Jesucristo mismo, que Él puede liberar a la persona de esa esclavitud. Entonces el hombre hoy día sigue siendo esclavo porque no ha conocido la verdad, y muchas veces al tener errores, al no conocer la verdad, a no conocer quién tiene el honor y el privilegio y tiene la autoridad para liberar al hombre de todas estas cosas que el mundo esclaviza al hombre en las muchas áreas que el mundo le ofrece, las tentaciones, el deseo de la carne, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida. Eso no proviene de Dios, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero los que esperan al Señor alcanzan esta libertad que la sociedad hoy día necesita en este tiempo. Entonces, muchas veces, para poder ser libre espiritualmente, entonces necesitamos entender, ¿cierto?, una libertad a la cautividad, romper esa libertad a esa cautividad, es romper la fortaleza, rompiendo los mitos y los prejuicios que muchas veces esta sociedad ha traído al hombre y lo ha esclavizado al hombre. Entonces, los resultados importantes de esta, en este caso, de esta libertad que el hombre y el mundo no conocen, entonces entendemos así
que cuando el hombre logra conocer la verdad, y la verdad os hace libre, dando a entender que el Dios poderoso es capaz, Él anhela, Él desea y Él tiene la autoridad de liberarte de esa esclavitud que te persigue en tu conciencia, porque usted y yo tenemos conciencia de sí mismo. También tenemos un espíritu para podernos acercarnos a Dios. Y también tenemos un cuerpo para poder adorarlo y servir a Dios. Porque somos seres morales y racionales, el cual el Señor quiere que nosotros cautivemos. En este caso, lo que es la conciencia limpia y los valores santos que Dios quiere otorgar a los hombres que conocen la verdad. Porque muchas veces el hombre que no conoce la verdad sigue siendo esclavo. Y la verdad es Jesucristo el Señor. Hoy día tú puedes ser liberado de la culpa, de la mea culpa del pecado. De poder siendo arrastrados, influenciados por el mundo. Y hoy te sientes esclavo a través de una banca mundial, te sientes esclavo de tus propios vicios, te sientes esclavo de tu propia pecaminosidad y por lo tanto necesitas encontrarte con la verdad. Y la única manera de llegar por medio de la fe, tú puedes encontrarte con la verdad que es Cristo el Señor. Y los judíos dijeron, de Abraham nunca hemos sido esclavos de nadie. Y el Señor le dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y necesita ser libre. Por cuanto el pecado entró por un hombre, y por el hombre trajo consigo la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Están destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor hoy día quiere liberarte de esa culpa y darte una nueva razón de vivir. Y el resultado para esto, que es el creyente del Señor, entonces empieza a fomentar una conciencia limpia, valores, empieza a tener, en este caso, un ambiente de amor, un ambiente de generosidad, un ambiente de paz. Entonces hoy día tenemos que valorar lo que Dios hace en el creyente, lo cambia, lo transforma. El creyente que conoce la verdad hoy día tiene lealtad, tiene honradez, tiene amistad y tiene responsabilidad, porque tiene una conciencia de sí mismo de todas las cosas. Entonces el hombre, esta sociedad necesita tener y ser libre. Y hay uno que es capaz de liberar al hombre de la culpa, de la esclavitud, porque el hombre sigue esclavizando al mismo hombre y necesita ser, en este caso, alcanzado por aquel que tiene la potestad de liberarlo, y él lo hizo en la cruz, pagando el precio. La justicia de Dios cayó en Jesucristo en la cruz. Él dijo, consumado es, todo pagado. Él cumplió la justicia por nosotros. Dios, por medio de Jesucristo, Él nos reconcilió con el Padre para poder tener esta libertad de poder tener una visión distinta de lo que antes éramos, esclavos del pecado, y hoy día somos libres por la gracia, el favor de Dios, a través de la persona de Jesucristo el Señor. Dios nos bendiga y nos guarde para que usted pueda entender que de una y otra forma en esta sociedad usted sigue siendo esclavo y necesita encontrar la verdad, necesita que por medio de esta verdad usted pueda hoy día ser libre de esta mea culpa que arrastra a toda persona que no conoce a Dios. Y damos gracias a Dios porque Él no encontró, no nosotros, Él nos encontró y nos dio esta libertad en el Espíritu y poder ser libre de esta culpa, ya que Él pagó el precio por mí. Él fue en el lugar mío en la cruz y hoy nos sentimos libres porque Él nos dio esa libertad que el hombre de este mundo necesita. Dios nos bendiga, nos guarde y vamos a ir con otro tema de alabanza en el nombre del Señor.
Y ya lo estamos preparando para el mensaje del día de hoy. Vamos con otro tema. El teléfono ya está a su disposición para poder hacer un llamado y poder compartir con todos también en este programa Vida Sin Límites. Vamos con un tema de alabanza en el nombre del Señor. Alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas. En su nombre yo he vencido, libre soy, libre soy. ¿Cuántos son libres? Me hiciste libre, y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, y hoy puedo gritar que libre soy. ¿Cuántos son libres? Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, de día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. ¡Abre las cadenas! Las cadenas fueron rotas. En su nombre he vencido, libre soy. Todo el que sea libre hoy, libre soy. Grito de victoria. Me hiciste libre, y puedo danzar. Me hiciste libre.
Muy bien, damos muchas gracias a nuestro amado Dios de poder estar con todos ustedes de vuelta ya diciendo cuál hermoso, cuál glorioso es nuestro Dios, el cual usted y yo servimos. Y nos da el privilegio de tan importante de poder hablar lo que Dios puso en nuestro corazón. La inmensidad de la idea de Dios trasladado desde la eternidad hacia nosotros, y nosotros es también poderlas esparcir esta semilla, esta noticia, que para algunos no la conocen, hay otros que la conocen, solamente que su corazón está duro, le cuesta entender la realidad de la existencia de Dios y poder servirle y poder adorarle en espíritu y en verdad. Bien, vamos a la palabra de Dios para el día de hoy. El teléfono está está listo para si usted quiere llamarnos para un pedido de oración. Vamos a estar. El tema ahora, vamos a ir con la palabra de Dios para el día de hoy. Vamos con el tema ya, la iglesia que ama al Rey. Vamos a hablar del tema de la iglesia hoy día no se están congregando, hoy día no hay culto en muchas iglesias. Pero la iglesia es un órgano vivo que sigue estando con el Señor en la relación íntima, no la ha perdido, continúa. El hombre que ha creído en Dios, como Dios es fiel, el hombre también debería ser fiel, aún en este tiempo de pandemia. Vamos a la palabra de Dios. El tema que hoy día vamos a tratar, la iglesia que ama al Rey. Estamos hablando, entendiendo el Rey que es Jesucristo el Señor. Y Jesucristo ama a la iglesia, ¿cierto? ¿Y cuál es la condición que debe tener la iglesia o la característica para que sea del agrado de Dios? Vamos a tener las escrituras abiertas en 1 de Timoteo, capítulo 3, versos 14 y 15. Le vamos a dar lectura y lo hacemos creyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La voz de Dios dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna de baluarte de la verdad. Ahí no me voy a quedar en el 15, dice, para que si tardo sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna de baluarte de la verdad. Padre Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor, porque en primer lugar nos elegiste como iglesias, porque desde la eternidad, Señor, y de hace promesas muy remotas en la Biblia, cuando le mostraste a Abraham, Señor, los cielos, nos diste a entender, Señor, que hay una herencia en Abraham, una herencia espiritual, y por medio de Abraham todas las naciones iban a ser bendecidas, Señor, y por medio de Israel, Señor, que, Dios mío, no, Señor, recibió al Mesías. Nosotros tuvimos el privilegio, amado Padre, de ser tus hijos y ser la iglesia y la novia que está sentada en lugares celestiales con Cristo. Señor, gracias por tu Hijo. Gracias porque en la persona de Jesucristo nosotros nos identificamos a través de la fe. Y Él es nuestro Rey, nuestro Dios y nuestro Señor de nuestra vida. Padre, por medio de tu palabra, glorifícala en aquellos que se sienten iglesia, en aquellos que han creído en ti, Señor, pero hoy día no están haciendo nada para que permita por medio de tu palabra despertar y puedan cumplir algunas funciones, algunos dotes que tú les puedas dar. Señor, hay muchas características de la iglesia, Señor, que pueden hoy día ser del agrado de Dios. Permite, Padre, que los que están orando en sus casas, hacinados, Señor, aquellos que están, Señor,
junto a su familia, meditando un tema de la palabra, escuchando música, recreándose en el Espíritu. Señor, permite, Padre, que ellos sean del agrado de Dios, porque llegará el tiempo, Padre, en que usted le comisionará y le dará una determinada función a cumplir en la sociedad. Muchas gracias. Tu palabra, Señor, no volverá vacía, porque, Señor, muchos van a ser alcanzados, Señor, que no entendían, hoy día pueden entenderlo. Gracias, Padre. Todo lo pedimos creyendo en el nombre poderoso de Jesucristo, el Señor. Amén y amén. Bien, Dios nos bendiga, hermanos, en el Señor. Hoy día tenemos una palabra hermosa. Y en el verso 15 dice, para que si tardo sepa cómo debes conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna de baluarte de la verdad. Pablo instruyendo a su hijo adoptivo Timoteo y dando a entender que anhelaba estar con él, y a la vez le instruía para cómo debía comportarse, y cómo hoy día el Señor nos instruye cómo debemos comportarnos como hijos legítimos de Dios, como la iglesia, como la niña de sus ojos, la radiante, la que es esclarecida como la luna, y que es tan bella porque el Rey, el Señor de la historia, nos eligió y nos dio este privilegio de ser la novia de Cristo, la novia vestida de blanco, que son las oraciones de los justos, las obras de los justos, y poder entender que si usted ha creído en el Señor, y si usted ha recibido al Señor como su Dios y Salvador, es parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de un término, en este caso griego, que significa eclesia, llamado a salir hacia afuera, o asamblea, ya que la iglesia es un órgano vivo, en otras palabras, es un vehículo para poder esparcir la noticia del reino de Dios, y una buena noticia, el reino de Dios. Para eso Dios fundó la iglesia, y lo habla a través del apóstol Pedro, hablándolo, y también Jesucristo dándole orden a Pedro, diciendo, tú eres Simón, Pedro, y sobre ti edificaré la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Mateo 16, verso 18. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas, instituyendo a la iglesia como la roca donde tiene que tener un fundamento claro. Ahora la iglesia, el apóstol Pablo habla también acerca de la iglesia, y lo habla y lo representa como una imagen o como una ilustración que es la iglesia, como la revelación de Dios que le dio a Pablo, como una imagen de la ilustración, en 4 puntos importantes. Lo mira el apóstol Pablo en primer lugar como un templo para la habitación de Dios, para que el Señor visite a ese templo, y que es el corazón del hombre que ha creído en el Señor. También lo mira el apóstol Pablo y lo ilustra como una imagen de una familia, donde se juntan varios miembros como una familia que tienen todas las cosas en común, que perseveran y muchas veces comparten el pan con sencillez de corazón como familia. También lo ve el apóstol Pablo como la novia del Señor. Eso al apóstol Pablo da a entender eso, que es la iglesia, y también lo da a entender que es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, y el cuerpo somos todos los miembros constituidos en la iglesia, y que para muchos cada uno tiene diferentes funciones dentro del cuerpo, que es tan importante en la obra del Señor.
Y muchos ya no entienden lo que es la iglesia. Y para eso la iglesia también tiene una cadena de mando. Y una cadena de mando que viene del Dios Padre, del Dios Hijo, del Dios Espíritu Santo. Y Él constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Para qué? Porque ahí está delegada la responsabilidad que Dios, que es a través de Jesucristo, que es cabeza de la iglesia, nosotros su cuerpo, Él constituyó a hombres y a mujeres de Dios como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y para eso existen los dones. Y la Biblia nos habla en 1 de Corintios, en el capítulo número 12, del verso 3 al verso 6, dice que Dios dijo, en primer lugar, parte con el 1, y dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones. Y cuando habla de los dones espirituales, y eso lo da el mismo Espíritu, en otras palabras, que en la iglesia Dios constituyó dones espirituales. Y eso lo da el mismo Espíritu. Y a otros también como ministerios, para que también lo da, pero el Señor mismo es el que da estos ministerios, lo que hemos hablado. Los ministerios son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y también existen operaciones, pero Dios, que es en todo, da todas estas cosas. Entonces, hablamos de los dones y para qué servirán los dones en la iglesia de Dios, que es, en este caso, del Dios viviente, que es columna de baluarte de la verdad. Entonces, dio dones espirituales para la edificación del cuerpo de Cristo, para seamos edificados uno a otro. Para eso entregó los dones, según Corintios 12. Habla de 9 dones. Y después también dice que Dios hizo ministerios. Dios otorgó ministerio, lo que hemos hablado, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. ¿Para qué? Él constituyó estos nombres como cadena de mando de la autoridad que Dios estableció en el territorio, en el planeta, como a la iglesia del Señor. Esto es los dones ministeriales para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Para eso es. Los dones son para edificación del cuerpo de Cristo y los ministerios son para perfeccionar a los santos. Y lo otro, los dones de operaciones, son para la motivación, en este caso, de los miembros de la iglesia. Hay dones de motivación. Entonces es sumamente importante entender esto. Entendiendo que la iglesia hoy día está viva, es un órgano vivo. En otras palabras, la iglesia es columna de baluarte de la verdad, porque dentro del creyente está uno que reina, que es la cabeza, que es Cristo el Señor, y a través del Espíritu Santo otorgó dones, ministerios y dones de operaciones para el beneficio de los creyentes y también para administrar, esparcir la obra de Dios como un vehículo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Ahora, hay muchas características que la iglesia en este tiempo debe tener. Y muchas veces no se entiende. Muchas veces los hermanos se congregan. Muchas veces los hermanos se sientan en una banca, escuchan un mensaje y todo es bonito. Pero está bien. Pero falta algo. ¿Cómo participa hoy día el miembro de cada iglesia? ¿Cuáles en este caso, los beneficios que recibe? Recibe muchos beneficios de parte de Dios, pero muchas veces no da nada.
Entonces necesita el hombre, en este caso, comprometerse con Dios como miembro del reino de Dios, un miembro activo dentro del reino de Dios. Porque Jesús le dijo a un hombre llamado Nicodemos: el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Una cosa es mirar, pero Dios nos habla de entrar al reino, ser partícipe de la obra del reino de Dios. Y dentro del reino de Dios estableció la iglesia del Señor, del Dios Todopoderoso, la iglesia del Dios viviente, que es columna de baluarte de la verdad. Y por eso tenemos que entender entonces que la iglesia tiene que tener ciertas características para moverse en este mundo, el cual vivimos, que es el cosmos, podamos decir, el mundo. Pero hoy día, si lo referimos a la raza humana, el hombre que ha creído en el Señor, debe poder mirar a la iglesia del Dios viviente como columna de baluarte de la verdad. Ahora vamos a ver 3 características de la iglesia. Quizá usted pertenece a diferentes iglesias, pues el hombre la ha tratado de colocar como denominaciones, con diferentes nombres, con diferentes estatutos, etcétera, etcétera, con nuevas órdenes, cada uno deriva del otro. Lo más importante es que la iglesia es un órgano vivo y es un vehículo donde poder esparcir el reino de Dios. El reino de Dios está sobre, en este caso, la cadena de mando del reino de Dios. Establece a la iglesia como los creyentes en el Señor, que son llamados a salir hacia afuera. Es una asamblea, es una organización, es un órgano vivo, es un vínculo entre la relación que tiene que ver con Dios, y la iglesia tiene que tener ciertas características. Y hoy día vamos a ver 3, hay como 20 características de la iglesia que debe cumplir acá en la tierra. Hoy día vamos a ver 3, posterior quizás vamos a ver otras. Primera característica de la iglesia: es una iglesia estable. No es una iglesia que ande así a la loca, sino tiene que tener estabilidad espiritual. Estabilidad, una iglesia estable, no se mueve fácilmente, una iglesia que está firme, apoyada, se cuida de los falsos profetas, de la falsa doctrina, y tiene su fundamento sólido en la roca viva que es el Señor. El Salmo número 1, del 1 al 8, nos da a entender las Escrituras: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bendito sea el Señor. ¿Está usted plantado bien a corriente de agua? El agua es símbolo de la palabra de Dios y es símbolo del Espíritu Santo. Y es necesario que esa agua vibre dentro de usted. En aquel tiempo, el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Hoy debe vibrar en el corazón del creyente. Bendito sea el Señor. Entonces Dios, una de las características que estamos viendo, que es una iglesia estable. El Salmo 125, verso 1 y 2, dice las Escrituras así: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve y permanece para siempre. O sea, en la iglesia no debe moverse, sino permanecer en él para siempre. Así como Jerusalén estaba rodeado de monte, así está Jehová Dios alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Dios está alrededor de la iglesia desde hoy y para siempre, pero la iglesia tiene que ser una iglesia estable. Una iglesia que de una y otra manera no se deje influenciar por el mundo, por la falsa doctrina, sino que debe tener los pies puestos sobre la roca. Y aunque vengan viento y potestades, no lo pueden sacar de ahí.
La Biblia nos enseña en Tesalonicenses capítulo 1, verso del 1 al 3. Dice la Escritura así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabras, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que, hermano, no te deje mover fácilmente. Usted que es iglesia, usted que se siente parte del cuerpo de Cristo, usted que es de la familia del Señor, usted que es el templo del Dios viviente, usted que es la novia del Señor, porque el novio la va a venir a buscar. Usted no tiene que dejarse mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni te puedas turbar. No se turbe vuestro corazón, ni que por una carta usted se cambie y se vaya solamente a otras cosas que son doctrinas falsas. Sino usted permanezca. Una iglesia estable es una iglesia que no se mueve. Viene viento, viene dificultad, permanece en la doctrina, en el caminar, en la verdad en Cristo, y tiene un ambiente de paz, un ambiente de tranquilidad. Es una iglesia que está estable, que ha conocido al cabeza, y cuando el cabeza le da una orden, ella obedece. Primera característica que estamos viendo: una iglesia estable que tiene fundamento en la roca viva, que es Cristo el Señor. Lucas 6:47 dice las Escrituras: todo aquel que viene a Él y oye la palabra y la hace, os compararé a una persona sabia que edificó su casa sobre la roca. ¿Dónde tiene usted el fundamento? ¿Dónde está edificado esa casa como templo de Dios? ¿Dónde está tu corazón? Usted tiene que edificar sobre la roca, y la roca es Cristo, esta roca que es más alta que nosotros. La roca de Oré para el pueblo de Israel. Para nosotros, esta roca es tan alta, es Cristo el Señor, para que el hombre sea sabio y edifique sobre la roca y no en la arena, porque la ruina será grande. Entonces, una iglesia estable tiene profundidades de raíces, doctrinas verdaderas conforme a Jesucristo mismo y conforme a la doctrina de los apóstoles, porque una iglesia que tiene que tener estas características que el Señor va a venir a buscar es una iglesia estable. Estabilidad espiritual en la iglesia. Una segunda característica de la iglesia que hoy día estamos viendo, que es columna de baluarte de la verdad, es una iglesia con visión. ¿Cuál es la visión de la iglesia? Bendito sea el Señor para siempre. Las Escrituras nos hablan en el libro de Mateo, en el capítulo 9, verso 36. Las Escrituras dicen que Jesús andaba y miraba a las multitudes y se compadecía de ellas. Hoy día la iglesia tiene esa visión para esta sociedad. Jesús miraba y miraba a las multitudes. Cuando hay mucha multitud hoy día, muchas veces, en muchos lugares, ¿cómo la iglesia, cómo usted que es parte de la iglesia, que es miembro de la iglesia, cómo lo ve? Y muchas veces yo cuando ando en el centro de Lota veo muchas personas, pero parecen muertos que caminan porque no hay una razón de vivir. No está el Dios viviente dentro de ellos. Necesitan, en este caso, ser partícipe y ser liberado de aquella mea culpa del pecado, y puedan ellos tener una razón distinta para vivir. Es una visión. La iglesia del Dios viviente es una iglesia con visión, es una iglesia visionaria que ve las multitudes, se compadece de ellas. No es que tiene lástima, sino se compadece, porque en aquel tiempo eran ovejas que no tenían pastor, habiendo pastores.
habían ovejas dispersas. Como hoy día están las ovejas. Hoy día no se congregan. El pastor, ¿cómo está hoy día? Administrando las ovejas. ¿Cómo hoy día? Muchas veces ahí está presente el pastor, entregando y llevando las ovejas al delicado pastos, entregándose por ellas. Bendito sea el Señor. Es una iglesia visionaria con visión de reino, que conoce el tiempo que vivimos. Y el tiempo que vivimos, Dios a sus hijos revela los tiempos y las sazones de los tiempos que el cual estamos viviendo. Entendiendo así que en el libro de Lucas, en el capítulo 12, del verso 54 al 56, las escrituras no hablan, Jesucristo hablándole a los judíos, aquello entonces, a los hombres se sentían religiosos en ese tiempo. Le dice, si vosotros veis que está corriendo viento hacia el oriente, sabéis que va a llover y así sucede. Y cuando veis que viene el viento del sur, dice que va a hacer calor y así sucede. Y el Señor le decía, hipócrita, sabéis distinguir el tiempo y las sazones del tiempo. ¿Y cómo no sabéis distinguir el tiempo en que el Mesías llegó hacia ellos y no lo entendían? ¿Cómo podemos entender el tiempo en el tiempo el cual estamos viviendo? Son tiempos peligrosos, son tiempos apocalípticos, son tiempos en que la venida del Señor está cerca. De repente sonará la trompeta, las señales ya se están cumpliendo. Hoy día una de las señales que ha colapsado el mundo, que es esta pandemia. Nosotros no tenemos por ignorante a estas cosas, porque la visión de Dios que le entrega a la iglesia sabe el tiempo, las sazones de los tiempos y la etapa que la iglesia tiene que cumplir en este tiempo. Entonces hemos visto dos características de la iglesia: una iglesia estable, una iglesia con visión de Dios, una visión amplia del reino de Dios, una visión amplia. Una visión reformista como tuvieron aquellos antiguos hombres, hermanos en Cristo. Como empezó la iglesia allá, revelarse de la iglesia apostólica romana. Muchos de ellos escondida empezaron a alabar, a exaltar el nombre de Dios, entendiendo así que la revelación de Dios se había llegado hacia ellos. Encontramos a Juan Hur, encontramos a otro hombre, a Wycliffe. Encontramos a otros hombres, Jerónimos, que muchos de ellos murieron en las hogueras. Y muchos de ellos pensaban, y muchos de ellos que la congregación se juntaban en sinagogas, escondidos en las cuevas, para poder invocar el nombre de Dios y enseñar una doctrina clara, la doctrina verdadera de la iglesia. Fueron los reformistas de aquel tiempo, y ellos en su pensamiento, en su visión decían: queremos tener una nación para nuestro Dios. Y muchos de ellos tomaron embarcaciones y vinieron hacia América, y por medio de las embarcaciones murieron en el mar, pero algunos llegaron a América para poder construir una nación para Dios. Es una visión amplia del reino de Dios, una visión amplia, no de poco alcance, sino amplia del reino de Dios. Usted tiene, pastor, usted líder, tiene esta visión amplia del reino de Dios, de alcanzar Lota para Cristo. Esa es la visión que el Señor quiere mostrarnos en este tiempo, y que la iglesia tiene que tener estas características, que Lota pueda encontrarse con el Señor. Pueblo de Lota, pueblo minero, vuelve al primer amor, vuelve a las raíces del cristianismo, donde la gloria de Dios se manifestaba, los paralíticos andaban, las personas eran cambiadas, aquel que era borracho ya no tomaba más, porque Dios hacía el verdadero cambio. Necesitamos volver a esa visión en que el Señor pueda alcanzar a esta comuna para la gloria de Dios. Desde los líderes, desde los alcaldes, todos puedan conocer al Dios todopoderoso, que es columna de baluarte de la verdad. Tercer y última característica de la iglesia: una iglesia evangelizadora. Y nos retenemos en esto. No todos anuncian un nuevo amanecer.
La Biblia nos enseña en Marcos capítulo 16, verso 15, ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hoy día no se está predicando. Hoy día le han tapado la boca a los predicadores. De una y otra forma no hay permiso para predicar. Muchos le están cerrando la boca. Y ya que no están hablando del reino de Dios en las calles. Antes eran columnas de una calle a otra, predicando del evangelio de Dios, y hoy día no lo están haciendo. Los campos están blancos. Están blancos para las ciegas. El tiempo de la venida está cerca. Quizás después no quieran prohibir predicar. La iglesia anuncia las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Esa es la iglesia del Dios Todopoderoso. Dice en Mateos capítulo 9, verso 35. ¿Qué hacía Jesús? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas y enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando a todas enfermedades y toda dolencia en el pueblo. Si Jesús lo hacía, ¿por qué nosotros no tenemos que hacerlo? Hoy necesita que la iglesia del Señor pueda ver estas características, porque estas características solamente hemos visto 3 hoy día. O es una iglesia estable, es una iglesia con visión, es una iglesia evangelizadora, la iglesia que ama al Rey. Son muchas características. Hoy día vimos 3 de estas características. Ojalá que en este tiempo podamos entender que la iglesia del Dios viviente, que es columna de baluarte de la verdad, los hombres que están integrados al cuerpo de Cristo, a la familia de Cristo, y como templo vayamos creciendo en el Señor y podamos ser la novia, la que agrada a Dios, una iglesia viva, poderosa, santa, porque es la iglesia que Dios necesita en este tiempo, que se ponga de pie, porque el llamado del novio está cerca, el llamado de la venida del Señor está cerca, y la novia tiene que despertar del sueño de la indiferencia y pueda tener visión amplia del reino, pueda ser una iglesia estable, una iglesia que evangelice, alcance uno más, porque el tiempo es corto y la venida del Señor está cerca. Quizás en este tiempo necesitamos un nuevo renacer en Cristo, una nueva visión para el tiempo que viene. Padre, vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Hemos hablado de tu palabra, solamente 3 características, son muchas más. Padre, queremos que tú tomes en cuenta a tus hijos que anuncian, aquellos de tus hijos que están cada día, Señor, esperando la revitación de tu Espíritu, la visitación de tu presencia, y poder adorar, exaltar tu nombre y poder cumplir, porque el llamado de tu venida está cerca. Tu palabra corra, Padre. Ahora mismo tu palabra corra y sea glorificado en aquellos que se sienten como iglesia, en aquellos que están durmiendo, en aquellos que están, Señor, allí sin hacer nada. Ni siquiera, Señor, toman el tiempo para orar en el día, Señor, todos los días contigo. Una relación mutua, Señor. Oh Padre, yo ruego a ti que la gracia y el poder de Dios se mueva grandemente. Haga el milagro y haga todo lo que tiene que hacer en el nombre de Jesucristo. Pedimos una bendición por medio de tu palabra y que se haga lo que tiene que hacer. La iglesia, Padre, es tu novia, es tu cuerpo, es la familia del Señor, es la novia, el templo del Dios viviente. Gracias, Padre. Glorifícate en cada corazón y en cada vida. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones. Y Dios sea en cada uno de nosotros, nos haga despertar. Dios sea en nosotros y haga algo en este tiempo. Dios bendiga la palabra en nuestros corazones, bendiga a la iglesia, bendiga a todos los que han escuchado la voz de Dios
Y si quieren llamar, ya nos quedan algunos minutos, estamos aquí. Y con la última alabanza ya nos estamos despidiendo. Vamos con el último tema de alabanza en el nombre del Señor. Y ya nos estamos despidiendo desde este lugar. Entonces es sumamente importante en que usted pueda acercarse a Dios, estar con Dios y vivir en su presencia. No sé si el director está por ahí. Vamos con el último tema de alabanza en el nombre del Señor. Y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Levanta tus manos y canta al Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destila sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Desciende sobre mí como la brisa. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu
poder en mí haz fluir. Muy bien, damos muchas gracias al Señor. Ya estamos terminando el programa. Un saludo para mi esposa, hermana Sandra, y muchos más que están conectados, que hoy día no tomamos nota. Entonces, para la próxima, pudieran usted estar llamando también acá a la radio, y puede estar fiel también, porque van a haber otros programas nuevos, van a haber otras entrevistas también, y poder estar saliendo a través de este medio de comunicación, a través de la comuna y alrededor de todo Chile, y por no decir el extranjero. Un saludo especial para todas las iglesias del Señor, los pastores, y que se identifican con los programas acá y puedan también ser partícipes, y también puedas compartir con sus congregaciones, muchos que no se están congregando, y puedan también ir siendo alimentados por la palabra de Dios. Entonces le invitamos para el próximo jueves, mediante el Señor, estaremos acá una vez más todos los jueves, 5 de la tarde, acá en radio y televisión Cielos Abiertos, en señal 7K, con su programa Vida Sin Límite, con su servidor en Cristo, Rolando Melchío, que le invita para este jueves a otra oportunidad de estar con todos ustedes. Que Dios pueda honrarle y cuidarle en este fin de semana, y poder encontrarnos la próxima semana mediante el Señor. Un placer, un abrazo fraterno para todos ustedes, y deseamos bendiciones de parte de nuestro amado Dios, Señor Jesucristo. Ministerio de Comunicaciones Cielos Abiertos presentó su programa Vida Sin Límites, bajo la conducción del hermano Rolando Melchío. Nos volveremos a reencontrar, si Dios así lo permite, la próxima semana. Dios les bendiga.